Capítulo 3. El Hijo de María, quien fue un sacrificio. Para comprender los paralelos entre el ministerio de Jesús y la campaña de Tito, fue necesario hacer una serie de descubrimientos y cada nuevo conocimiento proporcionó la capacidad de hacer el siguiente análisis. Este proceso comenzó cuando me encontré con el siguiente pasaje en la Guerra de los Judíos y concluí que los paralelos entre el Hijo de María, descrito en este, y el Hijo de María, en los Evangelios eran demasiado precisos para haber sido el producto de una mera casualidad. Si bien los lectores pueden juzgar esta afirmación por sí mismos, cabe señalar que Josefo escribió durante una época en la que la alegoría se consideraba una ciencia. Se esperaba que los lectores educados fueran capaces de comprender otro significado dentro de la literatura religiosa e histórica. El apóstol Pablo, por ejemplo, declaró que los pasajes de las Escrituras hebreas eran alegorías que anticipaban el nacimiento de Cristo. Creo que en el siguiente pasaje Josefo está usando la alegoría para revelar algo más acerca de Jesús. El pasaje comienza con Josefo hablando en primera persona. Describe la dificultad que está teniendo para escribir sobre un evento excepcionalmente espantoso causado por la hambruna que ocurrió durante el sitio romano de Jerusalén. Pero, ¿por qué describo la desvergüenza que el hambre trajo a los hombres al comer cosas inanimadas, cuando voy a relatar un hecho que no se relaciona con la historia? Es horrible hablar de ello, e increíble cuando se escucha. De hecho, había omitido voluntariamente esta calamidad nuestra, para que no pareciera entregar a la posteridad lo que es tan augurio para nosotros, pero tengo innumerables testigos de ello en mi propia época. Luego describe el evento. Había una mujer que habitaba al otro lado del Jordán, su nombre era María, su padre fue Eleazar, de la aldea de Betesop, que significa la casa de Hisopo. Ella era eminente por su familia y su riqueza, y había huido a Jerusalén con el resto de la multitud, y estaba con ellos sitiada allí en este momento. Los demás efectos de esta mujer ya estaban embargados, tales quiero decir que los había traído consigo de Perea y llevado a la ciudad. Lo que ella había atesorado además, así como la comida que había logrado salvar, también se lo habían llevado los rapaces guardias, que venían todos los días corriendo a su casa con ese propósito. Esto puso a la pobre mujer en una gran pasión, y por los frecuentes reproches e imprecaciones que echaba a estos rapaces villanos, los había provocado a ira contra ella, pero ninguno de ellos, ni por la indignación que había levantado contra sí misma, ni por conmiseración de su caso, quiso quitarle la vida, y si encontraba comida, percibía que su trabajo era para otros, y no para ella misma, y ahora se le hizo imposible cualquier forma de encontrar más comida, mientras que el hambre le atravesaba las entrañas y la médula, cuando también su pasión se encendió a un grado más allá del hambre misma, ni consultó con otra cosa sino con su pasión y la necesidad en que se encontraba. Entonces intentó algo de lo más antinatural, y arrebatando a su hijo, que era un niño que mamaba de su pecho, dijo: «Oh, miserable infante, ¿para quién te guardaré en esta guerra, esta hambre y esta sedición? En cuanto a la guerra con los romanos, si nos preservan la vida, debemos ser esclavos. Esta hambre también nos destruirá, incluso antes de que la esclavitud venga sobre nosotros. Sin embargo, estos pícaros sediciosos son más terribles que los otros. Vamos, sé tú mi comida, y sé furor para estos mocosos sediciosos, y refrán para el mundo, que es todo lo que ahora falta para completar las calamidades de nosotros los judíos». Ella mató a su hijo, y luego lo asó, y se comió la mitad de él, y mantuvo la otra mitad oculta junto a ella. Ante esto, los sediciosos entraron en ese momento, y oliendo el horrible olor de esta comida, la amenazaron con que cortarían su garganta inmediatamente si no les mostraba qué comida había preparado. Ella respondió que había guardado una muy buena parte de ella para ellos, y además descubrió lo que quedaba de su hijo. En ese momento, se apoderaron de ellos un horror y asombro mental, y se quedaron asombrados al verlo, cuando ella les dijo: «Este es mi propio hijo, y lo que se ha hecho fue obra mía. Venid, comed de este alimento, porque yo mismo he comido de él. No pretendáis ser más tiernos que una mujer, o más compasivos que una madre, pero si sois tan escrupulosos, y abomináis mi sacrificio, como he comido la mitad, que el resto sea reservado para mí también». Después de lo cual aquellos hombres salieron temblando, nunca teniendo tanto miedo de cosa alguna como de esto, y con alguna dificultad dejaron el resto de aquella carne a la madre. En primer lugar, quisiera señalar que,
Si bien el pasaje puede haberse basado en un evento real, Josefo parece haber inventado el diálogo. No hay testigos del discurso que da María antes de matar a su hijo. Por supuesto, es poco probable que una madre haya matado y comido a su hijo en presencia de otros. Para ver la sátira que se encuentra dentro de este pasaje, primero se debe comprender la frase Betesop, que significa la casa del hisopo. Bet es la palabra hebrea para casa y Esop es la palabra hebrea para hisopo, siendo el hisopo la planta que Moisés ordenó a los israelitas que usaran al marcar sus casas con la sangre del cordero pascual sacrificado. Esta marca identificaba las casas por las que el ángel de la muerte pasaría. Entonces Moisés llamó a los ancianos de Israel y les dijo: escoged y tomad para vosotros corderos según vuestras familias, y sacrificad el cordero pascual. Y tomarás un manojo de hisopo, y lo mojarás en la sangre que está en el cuenco, y herirás el dintel y los 2 postes de la puerta con la sangre que está en el cuenco. La frase casa del hisopo, por lo tanto, trae a la mente el primer sacrificio de Pascua. Otra declaración en este pasaje también puede verse relacionada con el sacrificio de la Pascua. Después de matar a su hijo, la mujer hace el cuerpo. En las instrucciones de Dios a Moisés sobre cómo preparar el sacrificio de la Pascua, Dios ordenó lo siguiente: no lo comas crudo, ni cocido en agua, sino asado al fuego, su cabeza con sus piernas y sus entrañas. Así, en el pasaje de la guerra de los judíos que estamos analizando, el Hijo de María puede ser visto como un cordero pascual simbólico. Este es el mismo método que usó el autor del Nuevo Testamento, quien también denotó el cordero pascual simbólico al combinar una referencia al hisopo con una instrucción a Moisés acerca de preparar el cordero pascual, que no se quebrara ni uno solo de sus huesos. Ahora, una vasija llena de vino agrio estaba allí, y llenaron una esponja de vinagre, la pusieron en hisopo y se la llevaron a la boca. Entonces, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. E inclinando la cabeza, entregó el espíritu. Entonces vinieron los soldados y quebraron las piernas del primero y del otro que estaba crucificado con él. Pero cuando llegaron a Jesús y lo vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. En Juan 19 se identifica a Jesús con el Cordero Pascual simbólico. En su crucifixión continuó un tema que comenzó en la cena pascual, donde Jesús pidió a los discípulos que comieran de su carne. También durante la comida tomó una galleta de Pascua, la bendijo y la partió. Entonces se los dio diciendo: tomad esto, es mi cuerpo. Marcos 14, 22 al 27. Hay, entonces, un paralelo entre el Hijo de María del Nuevo Testamento que pide que se coma su cuerpo y el Hijo de María descrito por Josefo, a quien realmente se le come la carne. Josefo conecta a la María descrita en su pasaje a la María del Nuevo Testamento con otro de los detalles que registra. Él describe la hambruna, como Winston lo traduce más arriba, como si hubiera atravesado las entrañas mismas de María. En el Nuevo Testamento, se predice que será atravesado por una sola persona, María, la madre de Jesús. Entonces Simeón les dio su bendición y le dijo a María, la mamá de Jesús: Dios ha elegido a este niño. Por él, en Israel muchos caerán y muchos se levantarán. Él será una señal de Dios que muchos no aceptarán. Sacará a la luz las verdaderas intenciones de muchos, las cuales han estado secretas hasta ahora. También te hará sufrir como si te traspasara una espada, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Lucas 2, 34 al 35. El hecho de que María del Nuevo Testamento y María en la guerra de a los 2 judíos les traspasaron el corazón, que yo sepa, nunca ha sido notado por otro erudito. La razón del descuido es importante. Los eruditos no han notado el paralelo entre las 2 Marías porque es más conceptual que lingüístico. En el Nuevo Testamento las palabras griegas que componen la frase son dierchomai suche, mientras que en guerra de los judíos son dies planchon. Aunque las palabras que indican el traspaso, dia y dierchomai, están relacionadas lingüísticamente, el verbo dierchomai tiene la preposición dia como parte de su tallo. Las palabras usadas para describir la parte de María que iba a ser traspasada, saiki y esplanchon, son diferentes. Suche, 53. La palabra traducida en el Nuevo Testamento arriba como alma, también puede significar corazón o el asiento de las emociones.
Esplanchon, la palabra griega que usa Josefo para describir la parte de María que fue atravesada, se traduce arriba como entrañas, pero de hecho es un sinónimo de suche, y puede significar partes internas, especialmente el corazón, los pulmones, hígado y riñones, o, como suche, puede significar el asiento de las emociones. Los estudiosos no han visto este paralelismo conceptual entre las dos Marías simplemente porque fue creado usando diferentes palabras, aunque las palabras significan lo mismo. En otras palabras, si un profeta predijo que la próxima semana un can morderá a un cartero, y un historiador registró que durante esa semana un perro le clavó los dientes a un mensajero, la profecía, de hecho, se cumplió aunque el profeta y el historiador usaron diferentes palabras para describir el evento. El concepto que predijo el profeta fue el mismo que registró el historiador. La profecía cumplida del cartero mordido no se puede ver a través de un análisis de las palabras individuales que usaron el historiador y el profeta. Asimismo, el sistema satírico que existe entre el Nuevo Testamento y la guerra de los judíos no se puede ver analizando sus palabras individuales y los matices de la gramática. El sistema se compone de conceptos paralelos, no de palabras paralelas. Note también que las perforaciones del corazón paralelas de las dos Marías son proféticamente lógicas. Es decir, la María del Nuevo Testamento es la que se vaticina que tendrá su corazón traspasado en el futuro y la María de la guerra de los judíos, ocurrida después, es la que cumple esta profecía. Si el Nuevo Testamento hubiera declarado que el corazón de María había sido traspasado, entonces la lógica de esta profecía habría sido contradicha. Y note también que la declaración en el Nuevo Testamento, aunque inocua, es una profecía. Una de las razones por las que el nivel cómico del Nuevo Testamento ha permanecido oculto es que los eruditos no han reconocido las muchas profecías aparentemente inocuas del Nuevo Testamento que se cumplen en la guerra de los judíos. Josefo, por lo tanto, ha descrito a una María que cumplió la profecía hecha para María en el Nuevo Testamento, en el sentido de que ella fue traspasada en el corazón. Como esta María es de la casa del hisopo, y su hijo es un sacrificio, que fue asado, y se comió su carne, ciertamente puede compararse a un cordero pascual humano, como el establecido en el Nuevo Testamento. El uso de Josefo de la palabra esplanchon también se basa en este tema. Esplanchon es la palabra griega que se usaba para describir aquellas partes de un animal sacrificado reservadas para ser comidas por los sacrificadores al comienzo de su fiesta. Otro detalle registrado por Josefo también vincula este pasaje con el Nuevo Testamento. Josefo da el nombre del padre de María como Eleazar, que en griego es Lázaro, el nombre del individuo a quien Jesús resucitó de entre los muertos. Para resumir, dentro de este breve pasaje, Josefo ha utilizado una serie de conceptos y nombres que son paralelos a los asociados con el Cordero Pascual simbólico del Nuevo Testamento. Estos son una madre llamada María, el hecho de que esta María fue traspasada en el corazón, un hijo de María, hisopo, un hijo que es un sacrificio, un hijo cuya carne se come, un hijo que ha de convertirse en un espíritu para el mundo, uno de las instrucciones de Moisés sobre el Cordero Pascual, un individuo llamado Lázaro, Eleazar, y Jerusalén como el lugar del incidente. Es poco probable que haya otro pasaje en toda la literatura que contenga, por casualidad, hasta la mitad del número de paralelos con un concepto tan singular como el Cordero Pascual del cristianismo. Cuando reconocí por primera vez estos paralelos, sentí que la explicación más simple para una relación tan improbable era que había sido creada deliberadamente y que, por lo tanto, el pasaje era una sátira de Jesús. Para argumentar en contra de esta proposición, uno debe aceptar la idea de que Josefo, sin saberlo, registró estos paralelos con tanto detalle en un pasaje de menos de 2 páginas. Sin embargo, debido a que Josefo escribió la guerra de los judíos mientras vivía en la corte Flavia, un lugar donde floreció el cristianismo, y fue uno de los pocos historiadores que registró la existencia de Jesús, parecería estar entre los autores con menos probabilidades de haber registrado una sátira de Cristo accidentalmente. Por ejemplo, si el pasaje en cuestión hubiera ocurrido dentro de una obra de Tolstói, habría un acuerdo virtualmente completo en que se trataba de una sátira deliberada. Y nótese que cuando se ve desde tal perspectiva, el pasaje sin duda sería visto como cómico, siendo evidente la ironía de un Mesías que instruye a sus seguidores a comer de mi carne, simbólicamente, haciendo que su madre se coma su carne.
Mostraré en un capítulo posterior que el pasaje de Josefo comparte otro paralelo con la vida de Jesús, el de la buena porción de María que no le fue quitada, un paralelo que cuando se ve en combinación con los mencionados anteriormente pone la proposición que Josefo estaba satirizando intencionalmente a Jesús más allá de toda duda. Si Josefo estaba satirizando a Jesús, ¿cuál era su propósito? Una explicación obvia es que escribió el pasaje para divertir a un grupo en el que la broma no se pasaría por alto, lo habría creado para que lo disfrutaran los Flavius y su círculo íntimo. Esta conclusión es especialmente plausible a la luz del hecho de que había individuos dentro de la corte Flavia que eran conscientes del cristianismo en la época en que Josefo publicó la Guerra de los Judíos. Además, había 4 colegios en Roma que eran responsables de supervisar las religiones dentro del imperio. Debido a que la religión era una herramienta importante del Estado, estos colegios tenían un poder político considerable. A partir de Augusto, el emperador fue miembro de los 4 colegios, uno de los cuales, el Quindecimviris Sacris Faciundis, era responsable de la regulación de los cultos extranjeros en Roma. Todos los emperadores Flavius eran miembros de este colegio y habrían categorizado el cristianismo como un culto extranjero durante esta época. Además, la razón más obvia para creer que hubo Flavius familiarizados con el cristianismo es que gran parte del Nuevo Testamento está relacionado con esta familia. Los Flavius lograron el cumplimiento de todas las profecías del fin del mundo de Jesús, la destrucción del templo, el cerco de Jerusalén con un muro, la destrucción de las ciudades de Galilea y la destrucción de lo que Jesús describe como la generación malvada, la amante de Tito, Berenice, y Tiberio Alejandro, su jefe de Estado Mayor durante el sitio de Jerusalén, se nombran en el Nuevo Testamento. Un culto cuyo canon profetizó los logros de los Flavius, nombró a individuos dentro de su círculo íntimo y de hecho tuvo conversos dentro de la familia imperial sin duda habría sido examinado durante una era en la que la regulación de la religión era tan importante que el propio emperador estaba involucrado. Con eso, se sabe que el mismo Titus revisó y aprobó la publicación de la Guerra de los Judíos. Como se señaló anteriormente, Josefo escribió que Tito deseaba tanto que el conocimiento de estos asuntos se tomara solo de estos libros, que les imprimió su propia firma. Así, Tito ciertamente había leído el pasaje que describe a María que se comió a su hijo y, considerando las tradiciones que conectan a su familia con el cristianismo, bien podría haber entendido sus paralelos irónicos con la madre de Jesús. Una vez más, aunque Jesús parece estar hablando simbólicamente cuando habla de que se coma su carne como sacrificio de Pascua, en la historia de Josefo vemos una interpretación literal de las palabras de Jesús, que las vuelve negramente cómicas. Si el pasaje es una sátira de Jesús, una serie de afirmaciones que hace Josefo en él pueden verse como doble sentido. El lector solo necesita leer estas afirmaciones desde la perspectiva de que los Flavius habían inventado el cristianismo y su significado satírico se hará evidente. Algunas de estas se encuentran en la narración de Josefo, es horrible hablar de ello e increíble cuando se escucha. Si bien voy a relatar una cuestión de hecho, la cual no se relaciona con la historia. Puede parecer que no entrego lo que es tan portentoso para la posteridad. Tengo innumerables testigos de ello en mi propia época. Pero el juego de palabras más importante se encuentra en el discurso de María a su hijo miserable, en el que dice, sé una furia para estos bribones sediciosos y un refrán para el mundo, que es todo lo que ahora quiere completar las calamidades de nosotros los judíos. Como he sugerido, esta cita parece haber sido inventada por Josefo. No solo no hubo testigos para escucharlos, sino que, a primera vista, son dudosos. ¿Una madre que se ha comido a su hijo realmente desearía que se convirtiera en un mensaje para el mundo? Además, tomadas literalmente, las palabras de María parecen incoherentes. ¿Por qué su hijo se convertiría en una furia para los sirvientes, es decir, los rebeldes judíos contra Roma, al ser canibalizado? ¿Y por qué esto completaría las calamidades de nosotros los judíos? Dentro del contexto de una sátira de Jesús, el significado de la frase se vuelve claro. El autor no está simplemente ridiculizando a Cristo. Está afirmando que Jesús completará la calamidad de los judíos al convertirse en una alegoría para el mundo y que la expansión del cristianismo completará la destrucción de los judíos. Esta interpretación indica que el cristianismo fue diseñado para promover el antisemitismo, un concepto que es al menos plausible, históricamente.
Un culto que produjera antisemitismo habría ayudado a Roma a evitar que los judíos mesiánicos extendieran su rebelión y los hubiera castigado envenenando su futuro. El Nuevo Testamento tiene numerosos pasajes que parecen tener la intención deliberada de hacer que los cristianos odien a los judíos. Aunque los apologistas cristianos han intentado explicar tales pasajes, hay ejemplos claros de esta técnica en todo el Nuevo Testamento. La más famosa se da en el Evangelio de Mateo, en el que Pilato, después de haberse lavado las manos de la sangre de este justo, dice a los judíos que deben ser ellos, y no las autoridades romanas, los encargados de crucificar a Cristo. Los judíos respondieron así, todo el pueblo respondió y dijo, su sangre será sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Algunos eruditos han especulado que los redactores cristianos posteriores insertaron los pasajes de antisemitismo en el Nuevo Testamento por odio hacia las personas que habían crucificado a su Salvador. Mi interpretación del pasaje anterior sugiere lo contrario. El Nuevo Testamento fue diseñado para promover el antisemitismo. Si el cristianismo había sido creado por los Flavios para completar las calamidades de los judíos, porque los inventores de la religión crearon un Mesías que era un cordero pascual simbólico. El simbolismo de Juan 19 y el pasaje de Josefo que hemos estado analizando, que establece los corderos pascuales simbólicos, ambos provienen de Éxodo 12, donde Dios les dice a Moisés y a Aarón cómo observar la Pascua, en sus generaciones, esta es la ordenanza de la Pascua, ningún extranjero la comerá. Pero el siervo de todo hombre que fuere comprado por dinero, y cuando lo hubiereis circuncidado, entonces podrá comerlo. En una casa se comerá, no sacarás nada de la carne fuera de la casa, ni quebrarás uno de sus huesos. Toda la congregación de Israel la guardará. Y cuando un extranjero mor con vosotros y quiera celebrar la Pascua del Señor, que todos sus varones sean circuncidados y que se acerque y la celebre, y será natural de la tierra. Porque ningún incircunciso la comerá. El pasaje anterior puede haber proporcionado uno de los motivos detrás de la decisión de establecer un Mesías cuya carne pueda ser comida por toda la humanidad. La instrucción de Dios a Moisés con respecto a cómo solo los circuncidados, los judíos, pueden comer del Cordero Pascual es un marcador social de la separación religiosa del pueblo judío. El requisito del judaísmo del separatismo religioso fue una de las causas de la guerra con los romanos. Al crear un Cordero Pascual para toda la humanidad, el Nuevo Testamento estaba claramente, en un nivel, poniendo fin al separatismo religioso que hacía imposible que el judaísmo fuera absorbido por el Imperio Romano. Sin embargo, otro pasaje dentro de la guerra de los judíos puede revelar una inspiración más cómica para el Cordero Pascual humano del cristianismo. En cuanto al número de los que perecieron durante todo este asedio, 100.000, la mayor parte de los cuales eran ciertamente de la misma nación, con los ciudadanos de Jerusalén, pero no pertenecientes a la ciudad misma, porque habían subido de todo el país para la fiesta de los panes sin levadura. Y de repente fueron encerrados por un ejército, que al principio ocasionó una estrechez tan grande entre ellos que vino una destrucción pestilente sobre ellos, y poco después una hambruna tal que los destruyó más repentinamente. Por lo tanto, los romanos sabían que habían sitiado a Jerusalén en un momento en que los celebrantes de la Pascua habían aumentado su población. Cuando llegó el hambre, estos celebrantes de la Pascua, como la María descrita por Josefo, se involucraron en el canibalismo. El historiador romano Suetonio, escribiendo en el siglo III, también registró que hubo canibalismo durante el sitio de Jerusalén. Mientras tanto, los judíos, estando estrechamente sitiados, ya que no se les permitía ninguna posibilidad ni de paz ni de rendición, finalmente perecieron de hambre, y las calles comenzaron a llenarse de cadáveres por todas partes, porque el deber de enterrarlos no podía cumplirse. Ya no se puede realizar. Además, se atrevieron a comer todas las cosas de la naturaleza más abominable, y ni siquiera se abstuvieron de los cuerpos humanos, excepto aquellos que la putrefacción ya había tomado y por lo tanto excluidos del uso como alimento. El canibalismo que ocurrió durante el asedio de Jerusalén es, por lo tanto, un candidato como inspiración detrás de la innovación del cristianismo de la Eucaristía de comer carne. Esta premisa es especialmente plausible a la luz del hecho de que gran parte del ministerio de Jesús involucraba profecías, y todas estas profecías parecían haberse cumplido dentro de la guerra de los judíos. En otras palabras, el Hijo de María, del Nuevo Testamento diciéndoles a sus discípulos que deben comer de mi carne, habría sido simplemente otra profecía que Josefo registró que se cumplió.
Si los romanos crearon el Nuevo Testamento, inventaron la narrativa oscuramente cómica sobre un cordero pascual humano para satirizar la sombría fiesta de los celebrantes de la Pascua hambrientos que estaban atrapados dentro de Jerusalén. La historia de Josefo sobre la María hambrienta y el sacramento de la comunión son reflejos de este tema cómico. Aunque el extraño hecho de que la carne de Jesús fue la base del sacramento no se suele notar hoy en día, es posible que este no haya sido el caso durante los primeros siglos del cristianismo. Eusebio registró que los primeros cristianos tenían que defenderse de los cargos de infanticidio y el canibalismo de ellos. Eusebio contradijo a los blasfemos, como podrían comer niños aquellos que no consideran lícito probar la sangre ni siquiera de animales irracionales. Y desde entonces se confesaron cristianos. Los miembros de la corte flaviana podrían haber entendido el pasaje de Josefo como una comedia negra porque tales individuos habrían visto ironía en Jesús diciendo a sus seguidores, particularmente en Jerusalén, donde los judíos recurrieron al canibalismo, que el pan que yo doy es mi carne. Desde la perspectiva flaviana, la comedia es evidente por sí misma. El breve capítulo de la guerra de los judíos que contiene el pasaje del Hijo de María concluye con Tito, después de haberle contado la historia de la madre que comió la carne de su hijo, pronunciando un sermón sobre el significado del sórdido asunto. En cuanto a César, se excusó ante Dios de este asunto y dijo que había propuesto paz y libertad a los judíos, así como el olvido de todas sus insolentes prácticas anteriores, pero que ellos, en lugar de la concordia, habían elegido la sedición, en vez de paz, guerra, y antes de la saciedad y la abundancia, el hambre. Que habían comenzado con sus propias manos a quemar aquel templo que hemos conservado hasta ahora, y que, por lo tanto, merecían comer tal alimento como este. Que, sin embargo, esta horrible acción de comerse un hijo propio debe cubrirse con el derrocamiento de su mismo país, y los hombres no deben dejar tal ciudad sobre la tierra habitable para ser visto por el sol, donde las madres son así alimentadas, aunque tal comida sea más adecuada para los padres que para que coman las madres, ya que son ellos los que continúan en estado de guerra contra nosotros, después de haber pasado por tales miserias como estas. Y al mismo tiempo que decía esto, reflexionaba sobre la condición desesperada en que debían encontrarse estos hombres, ni podía esperar que tales hombres pudieran recuperar la sobriedad mental después de haber soportado esos mismos sufrimientos, porque al evitarlos era probable que se hubieran arrepentido. El uso que hace Tito de la palabra arrepentirse aquí es interesante. Arrepentíos es, por supuesto, una de las palabras clave del ministerio de Jesús y el uso que le da César hace que los paralelos sean aún más estrechos. Jesús afirma repetidamente, arrepentíos, el reino de Dios se ha acercado, pero exactamente de qué pecado desea que se arrepientan los judíos. Jesús nunca da una respuesta a esta pregunta. Sin embargo, si mi interpretación de la sátira es correcta, el pecado del que Jesús desea que los judíos se arrepientan se vuelve obvio. Es por su rebelión en contra de Roma.